Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad ahora, mi Dios, de entrar en tu palabra, mi Dios, de recibir el alimento espiritual que tú has preparado, que has puesto en tu mesa para nosotros disfrutar. Gracias que ese plato siempre está presente, que estamos a la mesa sentados y que siempre tú eres nuestro proveedor. Vas a proveer, según, Señor, tus riquezas en gloria en Cristo, todas nuestras necesidades. Tu plato, mi Dios, será un plato para cada necesidad, pero ese plato estará ahí siempre. Tú nunca dejarás que un hijo tuyo se quede y que, Señor, esté en escaso de tu precioso alimento. Hoy día, mi Dios, con temor y temblor aquí estoy, y tú hablarás, no yo, no una mujer, no una persona detrás de este púlpito, pero el Dios Todopoderoso hablará, porque es tu palabra y no la del hombre. Usas al hombre, pero no es del hombre. Así que, mi Dios, abrimos nuestras mentes y corazones para recibir lo bueno, lo perfecto que solamente tú puedes dar. Mi Dios, todo lo que aquí tengan hambre, o todo lo que aquí tengan sed, y no físico, sino espiritual, tú hoy vas a saciar esa hambre y esa sed, porque tú eres el único quien lo puede hacer. Muchas veces tenemos todo y nos parece que nada tenemos o que nos falta algo. Siempre ese eres tú, Señor, y tú eres siempre el que puede llenar y llenarás. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, mi Dios. Úsame, Señor, desde mi cabello hasta mis pies, de adentro hacia afuera, mi Dios, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿quién quiere ser un millonario? Who wants to be a millionaire? Todo el mundo está seguro de que sí. Pero no estoy haciendo una pregunta. Me refiero al programa de juegos que se estrenó en 1999 en la cadena de televisión norteamericana. Who wants to be a millionaire? ¿Quién quiere ser un millonario? Estaba formado por un concursante que debía responder correctamente a 14 preguntas de opción múltiple. Si lo hiciera, ganaría un fantástico $1,000,000. Los jugadores pueden detenerse en cualquier momento del camino. Si alguna pregunta lo dejaba perplejos, el programa le proporcionaba una serie de líneas de vida, lifelines, que podían utilizar para ayudarles a llegar a la cima. Algunas líneas de vida incluían eliminar algunas de las respuestas para reducir las opciones, y también incluía una llamada a un amigo, phone a friend. El concursante tenía que determinar, si escogía, si confiaba en su propio conocimiento sobre un tema en particular o si confiaba más en el conocimiento de su amigo. Al final, el presentador del programa preguntaba al concursante si la respuesta que él había elegido, era efectivamente su respuesta final. Is that your final answer? Ahí entra la duda. Si dio la respuesta correcta, el concursante iba a saber inmediatamente si esa respuesta era la respuesta y si avanzaba para ganar el $1,000,000. Programas de juegos como ¿Quién quiere ser un millonario? Se basan en una premisa básica de la vida humana. Todos dudaremos. Todos dudamos. Por ejemplo, nos preparamos para un examen. Nos sentamos, completamos las respuestas del examen y luego, tan pronto nos levantamos, nos preguntamos si elegimos las preguntas correctas. Tomamos una decisión y después ahí preguntamos, ¿esa fue la decisión correcta?
Cuando el presentador de un programa de juegos te pregunta si tu elección es tu respuesta final, cuestionas inmediatamente esa elección. ¿Por qué? Porque dudamos. Nos cuestionamos constantemente y muchas veces incluso cuestionamos a Dios. El domingo pasado yo presenté una nueva serie de mensajes titulado Más que Vencedor. Y hablé cómo vencer la soledad, fue el primer tema. How to overcome loneliness. Y hoy abordaré cómo podemos vencer la duda. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que estábamos de pie, pero es importante en reverencia a la palabra de Dios. If we could please rise, si podemos todo físicamente, y abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y cuando ustedes lo tengan, es el primer libro del Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia, de la segunda división. Por favor, díganme un amén, Mateo, y vamos a ir al capítulo 11 de Mateo. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 11 y también está en su pantalla, en la pantalla arriba. Y vamos a leer de los versos del 1 al 6. Y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? All right. Déjeme darle contexto. I'm going to give you some context. El libro de Mateo fue escrito por el discípulo del mismo nombre. Mateo fue discípulo de Jesucristo. Pero también él fue en su vida antes de seguir a Cristo un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos en la época de Cristo, en la época del pueblo de Israel, bajo el dominio de Roma, era un hombre despreciable. Era un traicionero a su pueblo, porque tenían la reputación de cobrar más de lo que era justo. Pero como cobrador de impuestos también se puede decir lo siguiente de Mateo, que era un hombre de números, era un hombre de orden, meticuloso. Él llevaba lo que es registros precisos. Dios sabe quién escoge, sí o no. Eso era precisamente los ingredientes necesarios y que un hombre tuviera para escribir un libro como Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Tienen que entender que desde el último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento pasaron 400 años. 400 años sin profecía, los años de silencio, como muchas veces se refiere a esos años. Entonces tenía que el primer libro venir en una dinámica tan específica de cautivar la audiencia que era necesaria de cautivar, y eso era el pueblo judío. Entonces Mateo, siendo el hombre que él era, tan meticuloso, preciso en sus registros, aquí en este libro él cita el Antiguo Testamento. Es necesario, 400 años han pasado, ¿verdad? Es importante recordar, y él era la perfecta persona para hacer eso. Él cita el Antiguo Testamento aquí en su libro cantidad de veces para mostrar que Jesús es el Mesías prometido,
es aquel que iba a ser enviado al pueblo judío. Mateo pretende demostrar a ese pueblo, a los judíos, de que Jesucristo es el Mesías. Entonces, cuando ya estamos y llegamos al capítulo 11, ya han pasado 10 capítulos donde Mateo meticulosamente está citando citas bíblicas del Antiguo Testamento para mostrar que es el Jesús. Jesús es el Mesías, esta persona que ven o que vieron las personas aquí en la tierra. Él comenzó demostrando la genealogía de Jesús, que él era un descendiente directo de David y Abraham. Eso era necesario para el Mesías. Él también observó, citando del Antiguo Testamento, que el Mesías se había profetizado que iba a nacer en Belén. Jesús nació en Belén. Él registró todos los milagros de Jesús, todas las veces que él dio libertad a un cautivo o uno endemoniado. Él habló de sus mensajes meticulosamente. Tenemos el mensaje del Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Él es un hombre preciso para mostrar que Jesús es el Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Entonces, cuando ya llegamos al capítulo 11, he made his case. Mateo ya puso su caso. Ahora él lo que va a registrar es las reacciones y la respuesta de las personas acerca de la persona de Jesús. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es Jesús? Ya él presentó toda la evidencia. Entonces él aquí documenta esas reacciones. Y en este capítulo 11, él documenta la respuesta de Juan el Bautista. Es lo primero que leímos del 1 al 6 en este capítulo. Y cuando leemos eso y recordamos al Juan el Bautista que todos hemos escuchado, lo que aún niños, de quién era él, y leemos lo que está sucediendo en el capítulo 11, vemos que algo está diferente en la respuesta de Juan. Y cuando comparamos este capítulo y la respuesta de Juan con lo que él dijo anteriormente de Jesús, vemos la diferencia. Vamos a ver. En la pantalla está Mateo capítulo 3. Ahí lo van a ver, verso 11. Este es Juan, el Bautista hablando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más que poderoso que yo. Él estaba reconociendo, más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. Yo les hago una pregunta y me dicen, ¿él estaba claro de quién era Jesús? ¿Sí o no? Yes. El que viene es mayor que yo, más poderoso que yo, y no va a bautizar en agua como yo. Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, él viene, él es el enviado de Dios. Cuando leemos un poco el Evangelio de Juan, no estamos hablando de Juan el Bautista, sino el Juan, el discípulo uno de los 12, él amplía más esta afirmación acerca de Juan el Bautista. Escucha lo que Juan en su evangelio registró sobre Juan el Bautista. Los capítulos, versos 32 al 34 del capítulo 1, ahí él dice acerca de Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el relato de Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Le hago la pregunta, ¿Juan el Bautista estaba claro sobre la persona de Jesús? Amén. Pero ahora llegamos a Mateo capítulo 11 y encontramos a Juan el Bautista, el mismo que dijo de que aquel que venía tras él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El mismo que, como ustedes acaban de leer, dijo de que él no solamente es venido por el Espíritu, sino el Espíritu está sobre él y él declara que él es el Hijo de Dios. Pero aquí en el capítulo 11, él envía a 2 de sus discípulos. Lo envía a Jesús para hacerle una pregunta, y esta pregunta es muy importante, y la pregunta es, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasó con Juan? Juan dudó. He doubted. ¿Cómo puede ser? Él bautizó a Jesús, ustedes me dicen. Él dijo que el que vendría después de él era mayor que él. Y él testificó que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede dudar Juan el Bautista? Yo les voy a explicar. Y permítanme explicarle. Tengo que decir lo siguiente. Cuando el Nuevo Testamento, porque esto viene a ustedes, today, a la iglesia hoy en día. Cuando el Nuevo Testamento habla de duda, tanto en los evangelios como en las epístolas. Epístolas son las cartas que siguen los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. O sea, mejor dicho, lo que Pablo escribió, lo que Pedro escribió, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, etc. Cuando el Nuevo Testamento habla de duda, se centra principalmente en el cristiano, en el creyente. Principalmente, no todas las veces, pero principalmente se centra en aquel que ha declarado que Jesucristo es el Señor. Es como que si tuvieras que creer para dudar. ¿Me están entendiendo? Si tú dudas de algo es porque tú primero has invertido algo en eso. ¿Yes o no? ¿Has invertido tu pensar en eso? ¿Has invertido quizás tu tiempo en eso? ¿Has invertido en algo? Entonces es como que hay que creer para dudar. Es como que si tuvieras que comprometerte con algo para después comenzar a cuestionarlo. Entonces, lo que el Nuevo Testamento principalmente cuando habla de duda se dirige al creyente es porque el creyente va a dudar y va a dudar porque ciertas cosas no entiende y eso se constituye una prueba de fe. Escuchen las palabras de Santiago, quien habla de la duda. Y ustedes ahí van a ver la dinámica que yo acabo de decir. Santiago 1:6 declara, pero pida con fe. Let's stop there. ¿Quién puede pedir con fe? Pero pida con fe. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene la medida de fe? ¿Quién aún puede saber ir a Dios y a pedir si no tiene fe? Si no es hijo de Dios. Mira lo que dice Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada. O sea, el que pide con fe puede dudar. La duda puede estar ahí. El que pide con fe es creyente. Pero Santiago le dice y exhorta al creyente, ven, pide con fe, no dude. ¿Por qué? Porque la duda es parte de la condición humana. Y es parte también de que el creyente va a caer en duda, va a dudar. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Entonces tú te empiezas a, oh my gosh, me siento horrible que he dudado.
Pero el Nuevo Testamento o la Biblia, la palabra de Dios, no es que tú ahora te sientas mal, es que está exhortándote. ¿Ve? Ven y pide sabiendo que va a suceder, y cuidado con la duda. Porque esto es lo que hace la duda. Es una exhortación, no es como que un castigo, ¿verdad? No es como que no, hiciste algo malo. Es una advertencia de lo que vendrá. Sabemos que esto es dirigido al creyente porque Santiago habla y escribe a judíos cristianos. Ese es el punto de su carta, para animar, exhortar a los que ya son cristianos. Y solo un cristiano, como dije, puede tener fe para pedir de Dios. Y si él está exhortando de que no dudamos, es porque seres humanos tenemos la tendencia de dudar. Jesús dijo que entre los profetas anteriores no hubo ninguno mayor que Juan el Bautista. Esto es Jesús y lo vamos a ver después. De entre todos los hombres que han existido, entre todos los profetas antes de mí, dice Jesús, ninguno fue mayor que Juan el Bautista. Ahora, pregúntate tú, igual que me he preguntado yo, si el hombre más grande que jamás haya existido hasta el tiempo de Jesús tuvo dudas, ¿cuánto nomás nosotros no podemos ser consolados cuando dudamos? Amén. La pregunta es, ¿por qué tenemos momentos en nuestras vidas en los que dudamos y dudamos de Dios? ¿Por qué Juan dudó de quién era Cristo, sabiendo quién era Cristo? ¿Por qué dudamos nosotros de cosas en nuestras vidas, sabiendo quién es Cristo en nuestras vidas? Yo le voy a dar varias razones. La primera razón es, dudamos por las circunstancias difíciles. Cuando nos vienen las circunstancias difíciles, we doubt. Nosotros dudamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué esto después de todo lo demás que ha sucedido? Empezamos a dudar. Yo quiero que regresen ahí Mateo capítulo 11 y vean conmigo este proceso en la vida de Juan, documentado por Mateo. El verso 2 dice, y al oír Juan en la... ¿Dónde estaba él? ¿Sí o no? ¿Dirían ustedes, si Juan está en la cárcel, que él está pasando por una circunstancia difícil? Yes. Él está encarcelado. Eso es una circunstancia difícil. Él enfrentaba eso. Él aquí dice que estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por hacer lo bueno. Él se enfrentó al líder Herodes de ese momento, de ese tiempo, y él le dijo a Herodes lo que él estaba haciendo, el pecado que estaba cometiendo. ¿Qué era el pecado de Herodes? Es como decir el gobernador grande principal de una región. Y Juan en público, delante de personas, le dijo, tú estás con la esposa de tu hermano, adúltero, delante de las personas. ¿Qué pasó con Juan? Lo echaron en la cárcel. Por decir que alguien era pecador cuando era pecador, él fue puesto en la cárcel. Ahora, tú estás en la cárcel, él está en la cárcel por algo que él hizo bien. Y cuando tú ves que tú no sales de la cárcel, tú empiezas a cuestionar. Tú empiezas a cuestionar, ¿Dios está ganando el malvado o estás ganando tú? ¿Quién es el que tiene ahora el poder? ¿Tú o el malo? Él estaba preguntando eso. Él vivía al aire libre.
bautizando personas. Su techo era el cielo, los pisos de su casa la tierra. Juan el Bautista no tenía nada que lo tuviera atado dentro de unas paredes. Y ahora están en la cárcel. Cuando tú tienes circunstancias difíciles, tú vas a dudar. Todos aquí vamos a dudar. Y la duda surge de nuestra incapacidad de afrontar circunstancias negativas o pruebas. Empiezas a decir, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué esto está ocurriendo? Y caemos en la duda. La razón número 2, las influencias del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Va a influenciarte. El verso número 2, continuando ahí dice, y al oír Juan en la cárcel, ya vemos la circunstancia número 1, la circunstancia difícil. Los hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es la influencia del mundo? Aquí la frase, los hechos de Cristo, porque él está escuchando en la cárcel los hechos de Cristo. Entonces, algo está llevándolo a que él tenga duda, y la duda es los hechos de Cristo. Algo de lo que Cristo está haciendo no compagina con lo que él tiene en mente o lo que las personas dicen que Cristo debe de hacer. Algunas veces no se han preguntado ustedes, el plan que yo tengo, lo que yo me imaginaba, lo que yo estaba orando, no es lo que Dios tiene para mí. Amén. Lo que yo me imaginaba que Dios iba a hacer y no lo hizo, ¿eso no lo deja confuso? ¿Eso no le da duda? Pues tú sabes lo que él pensaba, Juan el Bautista, sobre lo que debía de ser los hechos de Cristo. Tú sabes lo que era, lo que ellos pensaban, lo que pensaba el pueblo judío, el pueblo hebreo, que Cristo, el Mesías, iba a venir, iba a quitar a César del trono, iba a llevar cautivo al imperio romano, deshacerse de él y como un militar venir y reinar, y el pueblo junto con él. Ellos esperaban un líder militar que conquistara Roma y ya quitara de ellos, de Roma, todo. Pero ¿qué vino a hacer Cristo? Sanar al enfermo. ¿What? Dar vista al ciego, que el sordo escuche. Cuando Juan escuchó lo que Cristo estaba haciendo, eso no se asemejaba a un líder militar. ¿Están entendiendo? Tú dudas cuando los planes tuyos son diferentes a los planes de Dios. Tú dudas cuando los planes de Dios son diferentes a los planes tuyos. ¿Por qué Dios esto? Y yo pensaba esto. Los planes de Dios casi siempre van a ser diferentes a los planes tuyos. Escúchenme un momento. Yo estaba ahí parada en el tiempo de la alabanza y la adoración. Ahí. Y yo miré a cierta persona. Yo no voy a decir quién. Pero esto yo lo quiero compartir porque yo creo que aplica quizás a algunos de ustedes. El Señor quiere que lo comparta. Y yo miraba a esa persona y yo decía, yo declaro la promesa de David sobre esa vida. ¿Cuál es la promesa de David? Muchas. Pero lo que yo estaba pensando y lo que el Espíritu me daba era, David fue un olvidado. El último de los hijos de Isaí. Cuando vinieron a ungir un nuevo rey, el padre de familia Isaí hizo pasar a 7 varones. 7. Y después como que se quedó en silencio cuando el profeta dijo, no, este no es, no, este no es. 7 veces dijo, este no es. Y como que se quedó en silencio porque el profeta tuvo que preguntar, ¿tú no tienes más hijos? Ah, sí, el pequeño.
Pues tráemelo, haz que venga. El padre se olvidó. Yo veía a esta persona y yo decía, Señor, la promesa de David está sobre esta persona. Quizás para ustedes también. Porque Dios dijo, yo veo lo que el hombre no ve. Yo veo el corazón. Amén. Yo les quiero decir que cuando ustedes duden, Dios no ve como el hombre ve. Dios ve tu corazón. Y yo dije, Señor, lo que está en el corazón de esa vida, lo que tú has puesto, que ningún hombre vio, tú lo vas a revelar y tú lo vas a manifestar. El padre de David no se imaginaba que su hijo iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Sí o no? Quizás tú no te imaginas que tú puedas llegar a ser X persona. Es que más tú no te imaginas, porque dice la Escritura que más allá de lo que nos podamos imaginar, son las cosas que Dios hace para nosotros. Pero Dios ve lo que el hombre no ve. Y quizás tú tengas un plan y tú digas, Dios, ¿por qué tú te demoras? O Dios, ¿por qué tú no me respondes? Pero hoy Dios dice, yo veo lo que el hombre no ve, incluyéndote a ti mismo. Y lo que yo veo en ti, yo lo voy a manifestar en el tiempo mío. Dios sabía lo que él estaba haciendo. Pero eso estaba en ese momento escondido a la vista y al conocer de Juan. Porque los planes de Dios no son los mismos que los tuyos. Pero confía, porque van a ser mejores que los tuyos. Siempre. Aleluya. Las cosas que Cristo estaba haciendo no era paralela con lo que la gente, el mundo pensaba. Entonces Juan había caído en la trampa. Por eso Cristo dice al final que no sea tropiezo, ¿ves? No caigas en la trampa de lo que diga el mundo acerca de mí. ¿Ves? El mundo acerca de Jesús en ese tiempo dijo que él iba a venir como un gran guerrero. Él viene como un gran guerrero. ¿Sabe cuándo? En su segunda venida. Pero en su primera, no. Pero eso no compaginaba. Y Juan cayó en la duda. Cayó en la duda por la circunstancia difícil de estar en una cárcel. Y cayó en la duda haber oído de los hechos de Cristo que no compaginaban, no eran paralelos a lo que él pensaba que debía de hacer o ser el Mesías, el ungido de Dios. Eso es cuando nosotros caemos en duda. Tanto era así el pensar, si ustedes conocen la Escritura, que la madre de Juan y Jacobo, ¿saben? ¿Ok? Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, y Jacobo su hermano, la mamá le fue a Jesús y le pidió, Jesús, óyeme, cuando estés en tu reino, haz que mis dos hijos se sientan a tu derecha y a tu izquierda. Ese era el pensar. Él va a sentarse en el trono y gobernar y, by the way, recuerda a mis dos hijos. En secretico fue, porque pensaban de esta forma de Jesús. Y por eso Juan le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La frase había de venir es una frase mesiánica, se refiere a Mesías. Cuando aquí citamos Apocalipsis, el que era, díganme, el que es y qué, y el que ha de venir. Eso es diciendo Mesías. Entonces cuando él pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir? Él está preguntando, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperaremos otro Mesías? Dudamos. Y Juan se convirtió en la víctima del pensamiento de las personas quien lo rodeaban. Porque nosotros no estamos así siempre enfocados en el plan de Dios para nuestras vidas. Razón número 3.
tenemos revelación incompleta. ¿Cuántos aquí dudan y pueden decir abiertamente que porque no tienen todo el entendimiento de Dios? No tienes toda la revelación completa de Dios. Dios sabe más que tú. Dios siempre va a saber más que tú. Dios siempre va a saber más que yo. ¿Ve? Él ve lo que nadie ve. Él sabe lo que nadie sabe. Él tenía una revelación incompleta. Entonces, Pastor Maite, yo dudo porque, número uno, estoy pasando por una circunstancia difícil. Yes. Yo dudo porque, número dos, la influencia del mundo. Sí. ¿Qué dicen de Jesús? Ves que tú has caído víctima a ese pensamiento. Y número tres, yo dudo porque no tengo la revelación completa. I don't know all the information. Él no tenía la revelación completa. ¿Cómo yo sé esto? Porque dice ahí en el verso 4 que respondiendo Jesús les dijo, ¿están conmigo? Y de hacer, él está hablando con los dos discípulos que envió Juan el Bautista. Y de hacer saber a Juan las cosas que oís. ¿Y qué? Y ves. Ahora, si tú regresas al verso 2, dice, y al oír ¿Juan vio? No. ¿Por qué Juan no pudo ver? Porque estaba en la cárcel. Él tenía una revelación incompleta. Él escuchó, pero él no vio. Era información de segunda mano. Yo me recuerdo de un pasaje en el libro de Job. Si hubo un humano que sufrió más que cualquier otro fuera de Cristo, era Job. Al final de Job, muy lindo, mis hermanos, después que le salieron las úlceras, que perdió todo, ¿verdad? Que la esposa blasfemó, blasfema tú contra Dios, ¿ves? Muérete ya. Después que pasó todo eso, los tres amigos viniendo y no eran amigos, diciéndole que él pecaba, que él pecó y porque él pecó estaba así enfermo, nada de consolación. Después vino otro, ¿verdad? Y era así y así, y tú te imaginas Job cómo estaba. Pero después que Dios le sanó, le restauró, ¿sabe lo que dijo Job? Antes de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Él tuvo, después de todo, una revelación completa. Pero antes, él no sabía el por qué y el para qué Dios estaba haciendo las cosas. Juan había oído, pero él no había visto. Él no tenía toda la información. Hoy en día, nosotros tenemos toda la información. Y tenemos otras cosas que no está aquí. Pero todo lo que está aquí, en los momentos difíciles que pasemos, esto nos da aliento. Todo lo que necesitamos para confiar que Dios está obrando is here. No sabemos todo, pero toda la consolación de Dios se encuentra en las páginas de su palabra. Y eso significa el fin de la duda. Todos necesitamos una manifestación de primera mano del Cristo vivo para disipar la duda, y esta llega a través de las páginas de la Biblia. Yo me recordé de esto, era ya parte de la serie. Cuando el Espíritu me dio la serie, claro, no pensé en esto, pero cuando llegué a verlo sobre la duda, yo me recordé de este pasaje inmediatamente, porque fue en un momento de duda que Dios me habló de este pasaje. Y el Espíritu me dijo, si Juan el Bautista dudó, ¿cuánto no más tú? Claro que vas a dudar, ¿verdad? Pero como le dijo a los discípulos, cobrar ánimo, ¿verdad? Confía en mí. Y es las palabras de la Biblia que ahí termina con la duda. Y es repetida una y otra vez que el Señor nos recuerda. La razón número 4
Y la última de por qué nosotros dudamos es las expectativas incumplidas. Lo que esperábamos no se ha cumplido. El verso 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cómo es esto una expectativa incumplida? Porque Juan predicaba, ¿verdad? Predicaba juicio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, ¿sí o no? Right? Dale. Vivía, ¿verdad? Ahí con pelo de camello como su vestidura, comiendo langosta, miel. Él vivía así, un radical. Dale, apúrense. El reino de los cielos ha venido, ha llegado. Arrepentidos. ¿Y cómo vino Jesús? Él fue el precursor de Jesús. Pero entra Jesús y se sienta. Si tu enemigo te da en una mejilla, dale la otra. ¿What? Oh, si te piden ir una milla, dale 2. Ese fue Jesús. Oh, me tocaron el manto. Deme esperar, deme pausar, aunque haya multitudes alrededor de mí, y ver a esta mujer. Deme ir a mi Padre, ir a un monte, ir a orar, separarme de las multitudes. Voy a estar solo con el Padre. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Eso compagina con, apúrate, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. No. Las expectativas de Juan eran incumplidas. Lo que Jesús vino a hacer no era lo mismo que Juan. Juan era un mensaje de juicio, cual era necesario, y el Jesús era un mensaje de misericordia. Él predicaba llama, fuego, ira, y Jesús predicaba paciencia, amor. ¿Verdad? Diferente. Jesus is different. Señor, apúrate ya. Yo llego, yo no me tardo. Señor, aunque tengamos todo y lleemos las tiendas, no podamos darle comida, alimento a todas estas personas. Tráeme lo que tú tienes. ¿Qué? 5 panes, 2 peces. No te preocupes. Pum, 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 pum. 12 canastas sobraron. It's different. Jesús es muy diferente. Nuestro Dios es muy diferente. Nosotros, reloj. Yo soy el Padre eterno, soy el dueño del tiempo. Todo vendrá cuando yo diga. Esas son las expectativas incumplidas. ¿Qué debemos de hacer cuando dudamos? Ya sabemos por qué. Porque primeramente circunstancias difíciles. Número 2, son cosas que no podemos explicar, ¿verdad? En lo que es, ¿por qué ocurrirá exactamente? Influencias del mundo. Número 3, la revelación incompleta, no tenemos toda la información. Y número 4, la expectativa incumplida. Pensamos que así debe de ser y no lo es, ¿verdad? Entonces, esas son las dudas. ¿Y por qué surgen las dudas? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es número 1, ir a la fuente. Ve a Jesús. Number 1, cuando tú tengas duda, ir a Jesús. Lo bueno que hizo Juan el Bautista es que él fue ¿a quién? Él fue a Jesús. Envió a 2 de sus discípulos, no fue a ningún otro más, fue a Jesús. Pregúntale a él, yo quiero escuchar de él. Yo quiero que él me explique, que él me diga. Y así fue, envió a 2 discípulos, los discípulos le preguntaron y Jesús no le dijo, yo soy el Mesías. Jesús, ¿qué le dijo? X, ve y díceselo. Dile lo que tú escuchas y lo que tú ves. Mateo 21 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, por eso el Nuevo Testamento habla de duda al creyente, si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Ven a mí, ir a Jesús, ir a la fuente. Él le habló
Y él habló aquí a creyentes, a Juan el Bautista, creyente de Cristo. Y él tuvo que recordarles continuamente que no dudaran. Y él nos recuerda continuamente a no dudar. Por eso él dice, si tuvieras fe, no dudes. Por eso Santiago dice, ven con fe y no dudes. No es algo de penitencia, es un aliento. No dudes porque es humano el dudar. Pero la fe supera, vence la duda. Cristo vence la duda. Lo que tú has oído y has visto vence la duda. Ebenecer, si hasta aquí me has ayudado, ¿qué quiere decir ebenecer? Mañana me ayudarás también. ¿Ves? Es lo que tú has oído y lo que tú has visto. Ves a la fuente y Jesús, ¿qué? Te recordará. Ten fe y no dudes. Paso número 2. Confía en la evidencia. Jesús le dio la evidencia. ¿Ves? Jesús no solamente te dice te amo, Jesús da la evidencia de su amor. Morí en una cruz por ti, siendo justo, perfecto, no culpable de nada, morí por ti. Es la evidencia del amor. ¿Qué le dijo Jesús a Juan, a sus discípulos? Mira lo que yo he hecho. Esto es la evidencia de quién soy yo. Amén. ¿Cuál es nuestra evidencia? La palabra de Dios es tu evidencia, es mi evidencia de quién es Jesús. ¿Y sabe qué más? Las palabras de tu testimonio es tu evidencia. ¿Qué ha hecho Jesús en ti? Y esa es tu evidencia. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿De qué te sanó? ¿De qué te liberó? ¿De qué te protegió? ¿De qué te guardó? Donde tú has pasado por algo y tú dices, esa fue la mano de Dios. ¿Qué es la evidencia en tu vida? Because it's personal. No solamente la escritura y lo que dice de Jesús y lo que fue hace siglos atrás. Es lo que es hoy en día Cristo y lo que hace por ti. ¿Qué es la evidencia en tu vida? Y eso es el testimonio de tu boca. El que es hijo de Dios aquí, hoy, ¿tú puedes dudar de que Él es hijo de Dios? No. Por la evidencia en ti. Yo sé que Él es hijo de Dios, pero ¿sabes qué? Y lo he hablado con el pastor. ¿Cuántos aquí creen que Jesús regresará? ¿Lo cantaste? Pero si tú crees algo tan increíblemente maravilloso, algo que ojo no ha visto, que un mente no se puede imaginar, Jesús regresar a la tierra, ¿tú crees en eso? Pero tú dudas que Él puede proveer para ti hoy en día. Dudamos en lo poco y confiamos en lo grande. Pero ¿qué es lo que te ayuda a confiar hoy en lo poco? La evidencia de Cristo en tu vida. Que si hoy te ayudo, mañana te ayudaré y pasado también. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo vendré por ti, mientras que tú esperas por mí, yo te cuidaré. Pero no dudamos en lo grande, pero dudamos de lo pequeño. Pedro, Jesús, haz que yo camine sobre las aguas y venga a ti. Pedro creyó que pudo caminar sobre las aguas. ¿Isn't that amazing? Óyeme, para decirle a Jesús, haz que yo camine sobre las aguas, porque lo vio a él y él dijo, I want to try that out. Yo quiero ver cómo eso es, Jesús. Pero confió, tuvo fe en que Jesús era poderoso para él, para hacer que él, un humano, caminara sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, ¿sí o no? Pedro confió en que él podía caminar sobre las aguas. Y lo hizo. Pero ¿qué pasó? La vista se fue para acá. Y la vista se fue para allá. Y vio el mar rugir. Y el viento venir. Y Pedro dudó. Del mar y del viento. Cuando Jesús lo estaba haciendo caminar sobre el mar,
y el viento. Confiamos en lo grande y en lo poco dudamos. No quitemos nuestra vista y tengamos nuestra vista en Jesús. Y cuando la quitemos, ir a Él y confía en la evidencia. Número 3, confía en la obra de Jesús en ti. Confía en la obra de Jesús en ti. Miren el verso 11 de ese capítulo. Y voy a estar terminando aquí. Y mira lo que dice el verso 11. ¿Están conmigo? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ya yo le dije eso, ¿verdad? Este es Jesús diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Salten al 13 y mira lo que dice Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Confía en la obra de Jesús en ti. You're not done. Él no ha terminado la obra en ti. ¿Tú vas a quitar tus ojos de Él? Sí, Señor. Lo vamos a hacer todo. Pero Él va a terminar la obra que Él comenzó en ti. Hoy tú cometes un error, pero el mañana tú no cometes ese error. O quizás te demoraste un mes o un año y ya ese error tú no lo cometes. Porque Dios sigue perfeccionando su obra en ti. El hecho de que Juan el Bautista dudó no disminuyó la estima que nuestro Señor tenía por él. El Señor no dijo, mira cómo dudó, cómo pudo dudar. No solamente Él fue que me anunció, pero sabe que Él era el primo de Jesús. ¿Cómo puede dudar? Él no dijo eso. Él dijo que no había otro mayor que Él. Y que Él era el Elías que había de venir, o sea, el mensajero que había de venir. Jesús confiaba en la obra de Él en Juan el Bautista. Hoy dudó, pero mañana no sería así. Y así fue. Juan no dudó de Jesús, porque le dijo a sus discípulos que le siguieran a Él. Cuando tú dudas, tú no vas a perder tu relación con el Señor. Él te será fiel a ti. Él no puede negarse a sí mismo y ha afirmado que tú eres su hijo y su hija hoy y para siempre. Sabiendo eso, tú puedes tener confianza y acudir a Dios con todas tus dudas y Él te dará la respuesta que tú necesitas. Jesús termina y cierra el verso 6 diciendo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo significa una trampa. Bienaventurado es el que no haya trampa en mí. Él no va a confundirte, ni tampoco Él quiere que tú seas confundido. Él no quiere que tú seas o quedes atrapado. La bienaventuranza o la bendición, bendecido es aquel que no duda de mí, es llegar a confiar en Jesús, incluso en medio de circunstancias difíciles, de influencias del mundo, de expectativas no cumplidas. En medio de eso, puedes confiar en Él, bienaventurado eres. Que el Señor añade bendición a su palabra.